Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro programa de Fisiatras TV. Como ustedes saben, Fisiatras TV es un programa oficiado por la Asociación de Medicina Física y Rehabilitación con la intención de poder mejorar la educación en la comunidad sobre lo que hace el fisiatra en Puerto Rico, su contribución como médico y su contribución también en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y esta noche vamos a tener un programa bien interesante con un invitado muy especial también, el doctor Jorge García Negrón. Él es fisiatra que no practica en Puerto Rico, practica en los Estados Unidos. Y tengo que decir, porque es que tengo que empezar diciendo que Jorge fue mi estudiante, así corre el reloj, pero uno de estos residentes que entrenó con nosotros en el Hospital de Veteranos, del cual me siento extremadamente orgulloso por escuchar de eso en un momentito. Así que Jorge, saludando. Saluda. Saludos a todos. Estás tímido, eso no es normal en ti. Sí, no, es la primera vez que estoy haciendo un Facebook Live, así que me estoy estrenando como cuasi estrella de Facebook. Pero calentando motores. Sí, gracias. Bueno, pues para los que nos conocen a Jorge, tengo que empezar diciendo como él empieza su oración, él dice: yo soy un jibarito de Villalba. Así que Jorge, uno de nuestros productos puertorriqueños en cómo, ¿verdad?, nuestras escuelas producen profesionales en el campo de la salud que son espectaculares. Jorge completó su estudio en la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Caribe, de donde yo soy egresada también, y después completó su entrenamiento en Medicina Física y Rehabilitación, o sea, fisiatría, en el Hospital de Veteranos de San Juan. Luego de estar en la práctica privada un tiempo, él se movió a los Estados Unidos, continuó dentro del sistema federal en el hospital de West Palm, en el estado de la Florida, en donde empezó como staff, pero también ahora es jefe de la sección de fisiatría allá en el hospital de veteranos. Y el asunto es que no solamente eso, sino que también él tiene un sinnúmero de nombramientos académicos con diferentes programas y universidades, siendo profesor, ¿verdad?, para el área de la rehabilitación, y es increíble, ¿verdad?, la trayectoria. Hoy me enteré también que a nivel de la región de la Florida, para el sistema de veteranos, él ahora mismo está dirigiendo los esfuerzos de cómo integramos el concepto de la rehabilitación como profesión. Él es el que está dirigiendo esos esfuerzos, así que es increíble, ¿verdad?, que tu carrera ha ido cogiendo una dirección bien interesante y aportando, ¿verdad?, a lo que es el mundo de la rehabilitación. ¡Qué increíble! Eso es así. Muchas gracias por la invitación. Es un honor, un privilegio estar contigo. Te considero siempre una excelente profesora y amiga, pero más que todo eso, una tutora en todas estas cosas. Anécdotas me dicen de cómo yo empecé allí. Pues la primera persona que encontré en fisiatría en el Hospital de Veteranos fuiste tú. Creo que en aquel momento tenías una barriguita chiquitita. Estabas esperando tu primer niño. Y fue bien interesante la dinámica, porque gracias a ti y en aquel momento doctor Ramón Cuevas, que estaba como director, me convencieron de que tenía el potencial para ser fisiatra y para estar con ustedes como residente. Y aprendí muchas cosas. Aprendí a trabajar fuerte, aprendí a tener muchas oportunidades, porque lo más que recibí en el Hospital de Veteranos fue muchas oportunidades, y aprendí y lo pude poner en práctica en mi componente privado. Tuve el privilegio de tener una pequeña oficina en Naranjito, donde mi esposa tiene su familia, y después tuve una oficina que me encantó en mi pueblito de Villalba, y aún tengo pacientes que me escriben en Facebook haciendo preguntas. Ya han pasado más de 10 años, pero que siempre me envían muchos mensajes de agradecimiento, y pues cosas del destino, pues uno tuvo que dejar la isla por deseos y necesidades, pero me quedé en el sistema de veteranos, como dices, y soy un jibarito, arrastro la R con mucho orgullo, y estoy trabajando con mucho amor. Pues qué bueno, y nos sentimos bien orgullosos de tu trayectoria. De verdad que yo, ¿verdad?, soy testigo de la evolución de Jorge, no solamente como profesional, sino que él también es este tipo de profesional donde el calor humano es esencial para la manera en que él practica, y eso es maravilloso.
maravilloso para la medicina, ¿verdad? Porque nos toca hacer la diferencia y es bueno saber que uno se puede cruzar allá médicos que tienen ese calor humano cuando sirven a los pacientes. Bueno, hoy vamos a hablar de sacroiliitis y yo quisiera, mira, y Esteban nos saluda, Esteban, qué bueno que estás conectado. Saludos. Sí, aparentemente vamos a hablar sobre sacroiliitis. Esteban Lee. Bueno, estos son los bloopers de estar conectado a través de una banda, ¿verdad? La señal se pone... Tranquila. No estás sola, Mari Carmen. Mis hijos pasan lo mismo cuando están cogiendo clases en vivo aquí. Nos estamos conectando de nuevo, es increíble. Bueno, nada. Vamos a hablar esta noche de sacroiliitis. Y sacroiliitis es un tema que a mí me fascina porque yo le llamo el protagonista olvidado en el dolor de espalda. Yo recuerdo cuando yo era residente de fisiatría sobre 25 años atrás, recuerdo haber tenido interés de hacer investigación en sacroiliitis y me dijeron no. Me dijeron que no porque había muchos misterios alrededor de la articulación, pero tú sabes, una de las cosas que aprendí en ese deseo curiosa y querer aprender un poquito más sobre esta articulación es que la articulación sacroiliaca era una de estas articulaciones donde se consideraba en un momento siempre el generador de dolor de espalda, y cuando surge MRI y CT, ¿verdad? Esa tecnología que nos permite descubrir que existen otros generadores de espalda, entonces empezamos a fijarnos en esos pequeños generadores a nivel de la espina y empezamos a olvidar la articulación sacroiliaca. Así que siempre se me quedó esto como un lugar donde me toca buscar cuando el paciente tiene dolor, buscar en su espalda, acordarme de esa articulación. Así que por eso pensé que era un tema súper interesante y tenerte a ti que haces medicina intervencional para hablarnos un poco de entre todas las cosas, ¿verdad? Cómo manejamos esta articulación. Y para empezar, lo que quizás me gustaría es que nuestro productor nos ponga unas imágenes que hemos preparado para ustedes, solamente para hacer unos comentarios generales de lo complejo que esta articulación es. Así que no sé si Cristian nos puede poner alguna de estas imágenes en la pantalla. Perfecto. Así que primero lo que es importante que la gente entienda, ¿verdad? Que la articulación sacroiliaca es una articulación que existe entre la espina y los huesos de la cadera, así que queda en un lugar donde hay mucha transición de movimiento y de cargas axiales, o sea, las fuerzas que caen desde la cabeza hasta las piernas. Y si pasamos a la próxima, no solamente esta articulación está aguantando todo este peso y sirve de transición entre la espalda y las piernas, sino que también es un lugar donde se absorben unas energías. No sé si podemos pasar a la próxima, Cristian. Vamos a pasar al próximo slide. Ok, en este próximo slide lo único que quiero compartir con ustedes es que la articulación, además de ser una articulación que esencialmente, ¿verdad?, está compuesta por la unión de unos huesos, también está rodeada por un sinnúmero de ligamentos, y hablar de esto en una clase para nuestros estudiantes es una clase extensa, pero lo único que quiero compartir con ustedes que es una articulación que está rodeada de un sinnúmero de ligamentos para contribuir a la estabilidad de esas estructuras, porque como mencionaba, va a ser un lugar de transición de fuerzas entre el tronco y las piernas, y lo que nosotros debemos recordar es que donde quiera que nosotros tengamos ligamentos van a haber terminales sensoriales, porque esos terminales sensoriales se vuelven importantes para recoger información sobre posición, sobre inflamación, sobre estabilidad. Es una manera compleja de cómo nuestro cuerpo funciona, pero donde quiera que hayan ligamentos hay una cantidad gigantesca de terminales nerviosos, y todos esos terminales nerviosos lo que tenemos que recordar es que pueden ser generadores individuales de dolor. Así que vamos a pasar a la próxima. Y entonces lo que vamos a ver aquí, ¿verdad? Lo que quiero solamente compartir con ustedes es que esto es una placa, ¿verdad?, de la espina,
y vamos a ver la articulación sacroiliaca, que no tengo cómo mostrársela ¿verdad? A través de la imagen, pero solamente de nuevo reforzar el mensaje de que esta articulación es un punto de transición entre las piernas y la espalda, y por lo tanto esa estabilidad y ese movimiento que ella absorbe se vuelve crítico para tener movimientos naturales y estabilidad en nuestra postura. Y cuando estas cosas cambian, por la razón que sea y que vamos a explicar en un momento, entonces esas cargas de fuerza se pueden sobreabsorber en lugares que no están preparados para aguantar esa fuerza, y por lo tanto la perdonen lo lento que está esto en este momento. Nos estamos reconectando para compartir con ustedes en el día de hoy, porque se nos perdió la señal aquí. Okay. Denos un segundito para podernos conectar con ustedes de nuevo. Ok, creo que ahora estoy conectada de nuevo y perdonen el delay. Bueno, sí, vamos a la articulación, a la laminilla anterior. Ok, lo que estamos viendo en esta laminilla es que la articulación tiene un espacio para nosotros poder entrar y poder hacer una inyección, y eso lo vamos a ver luego cuando el doctor nos hable de las alternativas de tratamiento. Y lo último que quería comentar es que la articulación también puede tener unos patrones referidos de dolor que imitan otros generadores de dolor de la espalda. Así que la articulación sacroiliaca, para que se puedan ubicar y para los que no conocen de anatomía, se encuentra debajo de la nalga, más o menos esa altura. Y entonces hay unos generadores de dolor a donde ese dolor puede ser referido a otras partes de nuestro cuerpo, como es la nalga, la espalda, la pierna por encima de las rodillas y la pierna por debajo de las rodillas. Y eso es importante que para el médico que esté evaluando esta articulación lo tenga presente, porque puede ser un imitador de dolor de otras razones para el dolor, como pueden ser radiculopatías o compresiones de nervios, pueden imitar lo que llamamos puntos en gatillo, que son puramente musculares. Así que es importante que el médico que va a hacer la evaluación de la articulación sacroiliaca tenga en cuenta que ella es una buena imitadora, y por lo tanto esa evaluación clínica y colectar buena información del examen y del historial es importante para nosotros establecer un buen diagnóstico diferencial. ¿Okay? Así que eso era como a manera de introducción. Lo que quizás entonces me gustaría es invitar a Jorge a que nos hables un poco entonces. Háblame de la articulación sacroiliaca y qué es, cuando hablamos de sacroilitis o disfunción sacroiliaca, ¿qué significa eso para pacientes? Sí, Mari Carmen, sí, para aquellos que me escuchan, la articulación sacroiliaca es parte del complejo de múltiples condiciones que nos pueden referir los distintos compañeros médicos o licenciados de la salud a los fisiatras, porque muchas veces nos ponen, tengo un paciente con dolor de espalda. Pues es un término general, es un término que es bien difícil de usar como un diagnóstico. Nosotros tenemos, bajo el entrenamiento que recibimos, tenemos que tratar de sacar
qué tipo de dolor de espalda es el que está teniendo el paciente, pero no tan solo qué tipo de dolor de espalda es, por qué está teniendo dolor de espalda. Porque no es tan solo decir, yo tengo un dolor de espalda y ahí se acabó mi trabajo, firmo la hoja y me pagan. Es saber por qué. Porque si no resuelvo, si yo hago mi trabajo e identifico el problema, pero no voy a intervenir, no hago nada. Pues ahí es que entonces viene el envolvimiento o cuando los especialistas musculoesqueletales van a hacer un examen físico un poquito más detallado. No solo vamos a tocarlo un poquito, vamos a hacerlo. Muchas veces los pacientes se dan cuenta que nosotros sí utilizamos bien profundo para poder llegar a cabo el diagnóstico. Yo paso relajando con mis residentes, porque yo digo que este es mi MRI, este es más importante que el MRI que me trae, porque yo necesito con mi dedo gordo poner presión en distintas áreas e intentar reproducir la molestia que el paciente tiene. Porque puedo apretar en un sitio, le puede doler al paciente, pero el paciente me dice, pero ese no es el dolor que tengo. Así que tenemos que seguir buscando con el examen físico, mira, parece que este es el dolor. Después lo vamos combinando con una serie de pruebas diagnósticas que vamos desarrollando en nuestro entrenamiento para empezar a descartar, mover cosas que pueden estar relacionadas como otras que me pueden ayudar a eso. Traer los nombres ahora va a confundir más gente, pero hay muchas técnicas que seguimos utilizando porque el paciente viene y me dice, doctor, tengo el asiático pegado en mi espalda y necesito que me lo quite. Y tú intentas darle un poquito de educación, no es el asiático, pero vamos a buscar qué tipo de articulación es esta. Y como estabas diciendo en la introducción, como es una conexión entre la espina y la pierna, para mí yo siempre lo veo todo como si fuese una cadena de alar algo. Si yo siempre digo a los pacientes, si yo tengo un problema en la rodilla, no te sorprenda que te duela la cadera o te duela el tobillo. Si tengo dolor de la cadera, no te sorprenda que te duela la espalda o te duela la rodilla. Pero cuando le digo la espalda, casi siempre le digo que consideremos en la articulación sacroiliaca, porque se nos olvida. Esa articulación está ahí para algo. El problema de la articulación sacroiliaca es que nosotros los humanos estamos acostumbrados a ver estos movimientos. Cosas que se mueven de gran tamaño. El sacroiliaco no se mueve así. Se mueve tan poquito que nosotros ni pensamos que se mueve. No pensamos ni que tenemos una articulación ahí. Pero como dijiste bien importante en tu introducción, no tan solo se mueve poquito, pero tiene muchos terminales nerviosos y tiene muchos ligamentos. Entonces nuestro trabajo es buscar si es puramente una inflamación de la articulación o es una combinación de esos ligamentos asociados a eso, y después que identificamos tenemos que saber pero por qué está viniendo. Entonces ahí empezamos a utilizar el diagnóstico y hacer más preguntas al paciente. Muchas veces yo le digo al paciente, mira, tú tienes un reemplazo de cadera nuevo, tú tienes un reemplazo de rodilla nuevo. A veces le pregunto, mira, esto no vino de la nada, no tengo cirugía, tú te cambiaste de auto, te cambiaste de un carro más alto a uno bajo, estás subiendo más escaleras, te cambiaste los tenis o los zapatos, porque a veces cambios sutiles de cosas que hacemos a diario nos tienen a tener una pequeña inflamación de una articulación que casi no se mueve. Sí, y yo creo que ese punto es bien interesante y pertinente, porque una manera en que nos han entrenado todos nosotros cuando estamos haciendo exploración del historial es entender cómo el dolor comenzó, si ese dolor comenzó de repente o ha empezado poco a poco, y si el paciente lo puede atribuir a algo particular, porque eso nos puede dar información importante, porque en el caso de la articulación sacroiliaca, un clásico de la articulación es trauma, el caerte o tener un accidente, y en el caso de las mujeres, los embarazos. Así que es importante que nosotros seamos curiosos en entender cómo el dolor le empezó al paciente y si fue algo súbito, traumático, o es algo que ha sido progresivo, porque inclusive también el programa no se va a dedicar a hablar de artritis y condiciones de las espondiloartropatías, pero hasta artritis del tipo, ¿verdad? De estas colágenas raras puede también producir dolor sacroiliaco. Así que yo creo que ese punto que tú traes es importante, que nosotros podamos tomar tiempo de entender cómo ese dolor se ha presentado al paciente, porque les interesa, cuando el paciente viene a decirte tengo dolor de espalda, tú dices en cuál de todas las partes, enséñame con un dedo, porque la espalda es gigantesca. Es así, y por eso es importante que, y eso lo aprendimos mucho en la residencia, que el paciente te va a dar el diagnóstico si tú haces la pregunta correcta.
Si tú vas muy rápido y solamente te vas a dejar pasar por una serie de preguntas, o, en mi opinión, que le digo mucho a los residentes, trata de utilizar las imágenes para luego, utiliza las imágenes como parte de tu examen físico, porque desgraciadamente nos pueden confundir. Y como estabas hablando ahorita, con el advenimiento del CT, el MRI, empezamos a ver muchas cosas, pero a veces los pacientes vienen con un MRI del primario donde dice que tiene un bulging disc y el paciente dice, no, es que mi dolor es por el bulging disc. Entonces, cuando tú intentas convencerlo y traerlo a la realidad que el MRI no necesariamente es muy específico, o ponemos unas placas, no son tan específicos para una inflamación sacroiliaca, a menos que esa inflamación esté bien profunda. El MRI te puede dar un poquito más de información de que pudiera indicarte, pero muchas veces la lectura va, o como decimos nosotros, pop-up, es que tengo un disco herniado, ese es mi dolor. Entonces, poder sacar al paciente de esa burbuja para poder traer lo que otras razones puede ser, eso nos toma tiempo. Pero hay que estar haciendo, el historial para mí es bien importante en esto antes de tomar el próximo paso. Pues para propósitos de la comunidad general que nos está siguiendo esta noche, es importante que el paciente entienda que el dolor sacroiliaco, sí, el paciente lo puede percibir como un dolor de espalda, a veces no, ¿verdad? La manera en que traen la información al médico es de forma general, la espalda me duele y ya, ¿verdad? No son específicos, así que ese es el rol del médico, averiguar la especificidad de ese dolor, pero también es común en los pacientes sacroiliacos que han tenido trauma o caídas, ¿verdad? Que hacen que esa estabilidad perfecta que esa articulación tenía se pierde de su estabilidad y como mencionaba Jorge anteriormente, ¿verdad? La articulación se mueve en milímetros ¿verdad? Se mueve tan poco que ese poco milímetros que se pudiera desplazar la articulación puede ser un generador de dolor por las irregularidades, ya no cae perfecta en su lugar. Así que trauma es importante considerarlo en el diagnóstico diferencial o como una información clave, ¿verdad? Para sospechar sacroiliitis, embarazo también en las mujeres. Y lo otro es que la articulación sacroiliaca, aunque vimos el patrón de los puntos que radian, la articulación no suele producir dolor radiado como lo pensamos en una radiculopatía, ¿verdad? Háblanos un poquito de eso, el dolor es más focalizado. Exacto. Cuando nosotros, por eso es que el paciente te puede traer un diagnóstico y te dice, tengo el asiático activado, porque el MRI dice que tengo un L4 o L5 lastimado, ya te vienen con un diagnóstico, puedes cambiarlo con eso. Tú puedes llevar el examen físico, poder observarlo, y una de las cosas que yo les recomiendo a mis compañeros residentes es que no evita llegar a la oficina, el paciente está sentado. Trata de llamarlo cuando viene caminando. El mero hecho de ver un paciente caminar te va a dar mucha información de dónde pudiera venir el problema o cuál es el problema. Tú ves distintos patrones que nos enseñaron en los distintos entrenamientos, te pueden decir qué tipo de molestia es. Entonces, cuando vas al examen físico, empiezas a palpar y empiezas a decir, esto te reproduce el dolor, este es el dolor que tú me estás hablando. El dolor normalmente se queda en la nalga, es un dolor que a veces los pacientes te dicen, doctor, tengo un perrito o un bulldog atrapándome la nalga. No me corre esa la pena, pero me atrapa en un rotito que tengo encima de la nalga. Dice, Pues vamos a hablar de los hallazgos específicos que encontramos, porque nosotros en el mundo de la fisiatría tenemos pruebas que son muy buenas para ayudarnos a pensar que la articulación sacroiliaca es la protagonista del dolor y no necesariamente un disco herniado. Así que, ¿qué cosas hacemos en el examen que ayuda a encontrar, a ir cerrando, ¿verdad? Esa localidad del dolor. Pues primero, cuando yo tengo al paciente, me gusta yo sentarme y ponerlo de frente y poder poner mis manos sobre su cresta, unos pequeños huesos que tenemos en la espalda, para poder ver si hay algún tipo de diferencia. Eso en este caso serían las crestas ilíacas o las caderas, ¿verdad? Para los clínicos que están serían las crestas ilíacas. Para entonces saber si hay un poco de desviación. Si veo una desviación, empiezo a mirar hacia abajo a ver si hay una pierna más larga, si los zapatos están mal. Me gusta ver cómo los zapatos se los comen por un lado o por el otro, para ver si hay una desviación del sistema. Cuando ponemos al paciente en una camilla, tenemos varias pruebas que podemos hacer. Unos la conocemos con la prueba Patrick, otros con la prueba Faber. Es una prueba, no es tan específica para el dolor sacroiliaco, pero permite crear una rotación dentro de la cadera, y cuando se empieza a abrir un poco esa área, como dijo Mari Carmen, fuerza, empieza a empujar el SI hacia adentro.
Entonces el paciente te puede decir, no, el dolor es anterior, me duele más al frente. Entonces puede ser más un problema de la articulación de la cadera. De la Pero cadera. entonces cuando te dicen, no, doctor, el dolor viene de atrás. Dice, eso no puede ser una radiculopatía. Entonces esa prueba te ayuda a hacer un poquito mejor el diagnóstico. La otra prueba que tenemos, a mí me gusta poner al paciente a la esquina de la camilla, le doblo la rodilla contra la otra rodilla que no voy a estar tratando. Con una de mis manos estabilizo la pelvis del otro lado y dejo que la pierna caiga fuera de la camilla. En una hiperextensión de cadera. Una hiperextensión, como haciendo así. Y eso lo que hace es que crea más presión sobre la articulación. Recuerden que esa articulación no se va a mover mucho, pero cualquier tipo de movimiento de ese grado me ayuda a diferenciar eso. Después lo que hago es que cuando lo pongo, le pido que se pongan de pie, empiezo a descartar otros estresantes, otras condiciones que pudieran parecerse a la inflamación sacroiliaca. Y es que nosotros tenemos unas articulaciones a nivel abajo de la parte lumbar que se llama las facetas, que comparten casi los mismos nervios de la articulación sacroiliaca. Pues entonces lo que yo hago es intentar manipular esas facetas, haciéndole lo que se llama loading, poniéndole presión a la faceta, a ver si me reproduce el dolor. Y si no me reproduce el dolor, me ayuda al diagnóstico, a poder ayudar un poquito al paciente. Si aún, y Mari Carmen lo sabe, podemos hacer todas las pruebas posibles, pero podemos tener una duda, entonces pues a veces podemos hacer una prueba diagnóstica, y es que por la utilización de imágenes, ya sea con fluoroscopía o con ultrasonido, podemos insertar una agujita en la articulación y poner un poquito de anestésico local. A ver si por lo menos el paciente empieza a tener un alivio. Eso es una prueba que nos puede dar mucha información. No es una prueba que nosotros hacemos rapidito en la clínica. Aquellos que tienen muchos, yo sé que en Puerto Rico muchas personas ya tienen máquinas de ultrasonido y pueden incorporarla rapidito, pero no es una prueba que el paciente debe esperar como de entrada. Es una prueba que el médico puede considerar cuando las sospechas pueden ser cuestionables, o también lo hacemos cuando decidimos enviar al paciente a tratamiento y no está mejorando. Sí, definitivamente existen, ¿verdad? Solamente mencionaste algunas de las pruebas. Es importante que el público sepa que existen otras pruebas que podemos hacer, pero lo importante aquí es que existen hallazgos en el examen físico que nosotros podemos utilizar para ir cerrando, ¿verdad?, el diagnóstico diferencial y poder tener una impresión clínica confiable, en donde podemos entender que el generador de dolor no es la espalda o los discos, como piensan a veces, ¿verdad?, la mayoría de los pacientes, sino que también esa articulación pueda ayudarnos a hacer. Así que creo que explicaste muy bien que no solamente el diagnóstico lo podemos hacer con hallazgos del examen físico, sino también con pruebas diagnósticas donde ponemos anestésicos. Y eso obviamente implica un expertise particular para el fiseta para poder hacer eso, pero nos ayuda a entender muy bien que ese es un generador para el dolor. Y es importante que nosotros, ¿verdad? Lo que suele ocurrir es que a veces, ¿verdad? Yo recuerdo doctor Arche Mata, que en paz descanse, siempre él nos decía, él fue mi director del programa de residencia, él siempre decía que tú le podías dar el mejor tratamiento al diagnóstico incorrecto. Pues entonces, tú sabes, si puedes estar haciendo algo maravilloso con el paciente, mandándolo a terapia, mandándolo a hacer cosas, pero si no estás atendiendo la causa del dolor, pues el paciente va a persistir con dolor. Y por eso es importante hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? Hacer un buen examen físico, hacer un buen diagnóstico, porque la realidad es que el dolor en la espalda es incapacitante, porque obviamente, como ya mencionamos, pues, ¿verdad? Nosotros somos animales evolucionados, necesitamos de nuestras piernas para estar de pie, y cuando tenemos dolor sacroiliaco, pues eso, en la postura erecta, en el caminar, vamos a ver manifestaciones, así que puede ser bastante discapacitante para nuestros pacientes. Vamos a hablar entonces un poquito, ¿y cómo manejamos esto? Porque vamos a decir que ya hicimos el diagnóstico, quizás fuimos por placas para ver que el paciente si tiene cambios de artritis o hay alguna razón ósea, ¿verdad?, que nos querramos preocupar y hacer referidos a otros consultores, ¿verdad? Pensando, ya hablamos al principio que la articulación sacroiliaca, al ser una articulación sinovial, también puede
tener manifestaciones de algunas de las enfermedades colágenas, así que queremos ver placas para ver si hay cosas ahí que nos preocupan y hacer referidos pertinentes. Queremos hacer un CT, a veces necesitamos hacer un CT para estudiar mejor ese hueso, así que el médico va a ir por el proceso diagnóstico. Hicimos el examen físico, vamos a hacer el examen con imágenes. ¿Hay algo particular de las imágenes que te gusta hacer a ti cuando estudias a estos pacientes? A mí me gusta siempre empezar por lo más básico. Si el paciente no tiene imágenes, me gusta tener unas imágenes lo que se llaman anterior, posterior, lateral. Aprendí a utilizar las imágenes dinámicas para tener un poquito de información sobre la estabilidad de vértebras. Y luego, dependiendo del historial, el historial me ayuda mucho a determinar si me voy a ir hacia posiblemente un CT o si me voy a ver a una imagen de resonancia magnética, particularmente con la vista T2 para ver si hay un tipo de más inflamación. Y también cuando tú haces un MRI y una imagen de resonancia y ves que la inflamación sacroiliaca está, pero otras partes están inflamadas, eso te empieza a cuestionar si verdaderamente es una condición única y posiblemente tengamos que consultar, como tú dices, vamos a consultar con un reumatólogo a ver si estamos hablando de la primera presentación de una condición de tejido conectivo, que en este momento no va a ir al caso de mencionar los nombres, pero el reumatólogo nos va a ayudar con un montón de pruebas para estar seguro de que ese no es un componente totalmente aislado que podemos trabajarlo, pero si tú ves otras cosas, puedes mantenerse. El CT está disponible, es una fuente muy buena para ver el hueso, para ver si hay algún tipo de erosión en el hueso. Y también para ver cualquier cambio de la articulación. El MRI, la ventaja es su capacidad para ver inflamación y un tejido blando. Y una de las cosas que quiero poner énfasis, que yo sé que nuestros fisiatras en Puerto Rico están poniendo mucho énfasis, es la utilización diagnóstica de ultrasonido. El ultrasonido ha sido una excelente herramienta en nuestras oficinas porque dinámicamente podemos evaluar al paciente, podemos de cierta forma puede servir un poquito de hipervascularidad o más sangre hacia un área poniendo un poquito de Doppler y podemos pedir al paciente que haga unos movimientos y podemos ver si hay un desplazamiento que es anormal. Así que el ultrasonido para mí es una de las cosas más grandes que se ha incorporado a la práctica de la fisiatría y yo creo que, fíjate, para los que nos están siguiendo en el programa esta noche, ¿verdad? Hay una ventaja, cada estudio tiene su ventaja y su desventaja. El CT, como tú mencionaste, nos permite ver, es el mejor estudio para ver hueso, pero tiene un componente de radiación. El MRI es súper específico, pero tiene, ¿verdad? Nos limita la habilidad de ver hueso, solamente vemos mejor, el tejido blando. Y la sonografía, como tú mencionaste, una de las bellezas es que está en la oficina del médico. Y el que sabe utilizar sonografía diagnóstica o musculoesqueletal en su oficina puede, en ese momento, lo que nosotros llamamos point of care, en ese momento podemos poner el probe, podemos mirar la estructura, podemos utilizarlos para hacer unas decisiones inmediatas y podemos inclusive para intervenciones terapéuticas, usarlo para intervenciones terapéuticas. Así que tiene una maravilla y obviamente no tiene radiación, tiene unas ventajas, más barato. Así que todas las herramientas tienen sus ventajas y sus desventajas, pero definitivamente la sonografía ha venido a revolucionar el campo de la medicina musculoesqueletal. Y quisiera añadir eso sobre la sonografía, algo que los pacientes en Puerto Rico no saben, es que ustedes en Puerto Rico tienen, en mi opinión, la crema en fisiatría sobre la utilización de sonografía diagnóstica. Nosotros tenemos una cantidad de fisiatras con conocimientos musculoesqueletales que dominan esas máquinas de ultrasonido a una capacidad increíble. Así que si usted ve un fisiatra que ya tiene su máquina de ultrasonido y esa persona toma su tiempo para hacer el diagnóstico, confíe porque está en buenas manos. Porque esa persona se va a sentar con usted, le va a explicar la inflamación o el proceso que tiene, no tan solo la articulación sacroiliaca, en muchas articulaciones. Así que claro, si usted haga una cita con su médico fisiatra,
No quiere decir que el que no lo tenga no está fuera, no me sienta mal, pero aquellos que ya tienen la máquina se van a dar cuenta que dedican tiempo para ayudarle a hacer un mejor diagnóstico, menos radiación y un diagnóstico bastante rápido. Rápido, claro que sí. Quiero hacer referencia un momentito, como vamos a empezar a hablar ahora un poquito de manejo. Tenemos un comentario en el chat de cómo nosotros, qué recomendaciones tenemos para esta articulación, pero en artritis reumatoidea. Obviamente nosotros no somos reumatólogos, pero sí es importante, ¿verdad? Y eso sería el fundamento para cualquier otro manejo de dolor articular en la fisiatría o en la medicina musculoesqueletal, es que va a ser significativo, va a ser crítico que la condición primaria esté bien manejada. Así que por eso hablábamos ahorita que si nosotros tenemos la sospecha que esta inflamación sacroiliaca pudiera estar asociada a enfermedad conectiva o de las colágenas, como algunas personas le hacen referencia, es importante que lo consultemos con el especialista que le va a ofrecer intervenciones puntuales para manejar otros tipos de enfermedades. Así que en artritis reumatoidea es importante que usted tenga un buen reumatólogo que lo sigue y que le ofrece alternativas farmacológicas que controlan, manejan o influyen el progreso de la enfermedad, para que nosotros los fisiatras, que vamos a hablar de inflamación también, pero también de rehabilitación en el proceso de ayudar a nuestros pacientes a sanar, podamos complementarnos, ¿verdad? Una cosa no funciona sin la otra, sino que funciona en complemento. ¿Qué tú opinas, Jorge? Totalmente de acuerdo. Nosotros vamos a trabajar a la par con el reumatólogo, utilizando modalidades de terapia física como primera línea de tratamiento al principio. No queremos ser tan invasivos y utilizar modalidades que también pueden tener sus complicaciones. Entonces utilizamos la rehabilitación física como una opción, y si entendemos que una intervención mínimamente invasiva, como lo usamos nosotros, mínimamente invasiva, puede ayudar a que esa persona sea más funcional, lo hacemos. Porque la razón para inyectar no es para, y esa es mi opinión, no es para quitarte el dolor. Mi intención para inyectarte es para que tú tengas una calidad de vida, para que tú puedas hacer algo. Porque para ti puede ser importante ir a buscar a los niños a la escuela. Y si yo logro ponerte un poquito de manejo de dolor en esa forma, tú puedas ejercitar, caminar, bajar de peso, independientemente de lo que sea, en la artritis reumatoidea, vamos a estar trabajando con los reumatólogos para estar seguros de que tu calidad de vida, que eso es lo que el fisiatra busca, los fisiatras, su especialidad es dar calidad de vida, es poder trabajar para que tú tengas una mejor calidad de vida, y si eso requiere una intervención, con mucho gusto. Así que van a haber diferentes niveles de cuidado, creo que lo que estás tratando de decir es que nos vamos desde tratamiento conservador hasta cosas más agresivas. Y en el mundo de la rehabilitación, esa escalera empezaría con modalidades de terapia física o modalidades farmacológicas, ¿verdad? Lo que queremos manejar dolor, ya sea oral, como llamamos, farmacológico o no farmacológico. Así que en ese manejo farmacológico serían los medicamentos. Si tienes artritis reumatoidea, controlar tu artritis reumatoidea también, medicinas para el dolor. Eso manejo farmacológico puede ser oral o topical, ¿verdad? Porque también nos olvidamos que existen los parchos, el calor, el frío, los ungüentos. Así que es maximizar manejo de dolor, ya sea farmacológico o no farmacológico, que es donde entra entonces la terapia física. Así que eso, ¿verdad? Es un componente fundamental que queremos maximizar en esta población. Y sobre todo, tú sabes, si volvemos a lo que dijimos al principio, que el paciente puede tener un imitador, ¿verdad? La artritis sacroiliaca es un imitador. Puedo tener trigger points a la misma vez que inflamación de la articulación, puedo tener ligamentos, puedo tener sencillamente inflamación de la grasa. O sea, hay que identificar primero. Inclusive, Mari Carmen, tú puedes tener una persona que tiene una inflamación de un vello, un quiste pilonidal, que se inflama parecido, y es un mimic que tú no sabes. Así que es importante el historial, siempre el historial. Bueno, pues entonces hicimos tratamiento conservador, como ya mencionamos, lo que llamamos farmacológico no farmacológico, farmacológico oral o topical, y eso lo maximizamos. Y obviamente lo vamos a hacer nosotros con recomendaciones médicas o consultando a nuestros terapistas físicos para trabajar en equipo. Lo próximo sería movernos a inyecciones, y eso creo que es un área donde tú practicas un montón. Cuéntanos
¿Cómo es tu toma de decisiones Ahí va. para decidir si quieres poner una persona bajo tratamiento de inyección? Pues eso es una muy buena pregunta. Nosotros también tomamos el historial como bien importante porque hay muchos pacientes que pueden tener condiciones concomitantes, pueden tener diabetes, pueden tener otro tipo de condiciones que tú tienes que saber con qué línea vas a empezar. Como dijimos anteriormente, podemos hacer una pequeña inyección con un anestésico local que puede durar 4 horas, pero el paciente te puede decir si verdaderamente tuvo alivio. Si el paciente no es diabético, paciente saludable, joven, o puede ser, como yo digo, maduro, yo no digo viejito, digo maduro. A estos pacientes yo le puedo ofrecer una pequeña inyección. Yo normalmente utilizo ultrasonido, o puedo recomendarle a mis compañeros intervencionistas en el hospital que hagan bajo fluoroscopía, guían una aguja hacia la articulación y pueden inyectar. Al principio van a inyectar un poquito de tinte, un poquito, para estar seguro que están en la articulación, eso es bien importante. Y entonces después siguen la inyección con una combinación de anestésico local con un antiinflamatorio que tiende a durar un poquito más, que es un antiinflamatorio esteroidal, y vemos cómo el paciente mejora. La mayoría de los pacientes responden bien si después de haber eliminado factores que podemos nosotros, los factores modificables que nosotros podemos cambiar y aún continúa el dolor, pues entonces esa es una de las formas. Yo cuando uso ultrasonido, pues la forma de inyectar con ultrasonido es un poquito distinta a la de fluoroscopía por el ángulo donde entra la aguja, pero me permite con el ultrasonido ver específicamente dónde termina esa aguja. Yo siempre estoy preguntando al paciente, y ese es mi maleta todo el tiempo diciendo al paciente: ¿sientes alguna molestia? ¿Sientes adormecimiento? ¿Te da corriente cuando hago esto? Porque a veces se nos pasa y cerca de esa articulación tenemos un totito chiquitito que sale un nervio, que nosotros lo conocemos como S2, que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces si una persona no está muy entrenada puede poner la agujita ahí y el paciente va a tener síntomas neurológicos. Pero entonces si guías bien la aguja te va a terminar en una articulación. En la articulación aspiras un poquito, te dejas el medicamento, y la tendencia que yo tengo es que cuando voy retirando la aguja dejo un poquito de medicamento en el ligamento, porque muchas veces el ligamento es un factor. Tú puedes tener 2 factores, puedes tener la articulación como puede ser el ligamento. Intentamos trabajar los 2 a la misma vez. Desde mi punto de vista, la ventaja que yo encuentro con hacerlo con ultrasonido, porque puedo inyectar ambos ligamentos y la articulación, pero la fluoroscopía es espectacular cuando tú ves esa línea de medicamentos subiendo. Y obviamente tiene su rol para ¿verdad? Diferentes graduaciones en que la enfermedad puede estar, la articulación puede estar enferma, quiero decir. Exacto, y está disponible. Entonces tú puedes empezar con un problema, con un poquito de antiinflamatorio. Podemos utilizar otra avenida, una práctica que aprendí en el hospital de veteranos. Podemos usar proloterapia, donde tú puedes mezclar una serie de sustancias que lo que van a hacer es irritar un poco, pero a la vez, lo que yo le digo a mis pacientes: mira, imagínate que yo estoy tirando como una bombita ahí y van a llegar el Army, Air Force, los Marines a trabajar, porque ellos se olvidaron de esa articulación que está inflamada. Pues yo estoy creando una pequeña inflamación controlada para dejarles saber: hey, estamos aquí. Y ellos vienen y te va a dar dolor después, pero vamos a traer una sustancia que tú tienes en el cuerpo que te ayudan a sanar. Y esa es la base de la proloterapia. Otra alternativa que tenemos, que podemos utilizar, hemos utilizado un poco en el hospital, es la utilización de plaquetas platelet rich plasma rico en plaquetas. La diferencia es que puede usar una agujita un poquito más gruesa porque no queremos que se nos dañen las plaquetas, pero es un excelente tratamiento y desde mi punto de vista pues es un poquito más efectivo que la proloterapia, pero está disponible. En el hospital de veteranos nosotros lo tenemos disponible. Yo sé que prontito ya en el hospital de San Juan lo vamos a tener ya disponible para todos nuestros veteranos. Pero la tenemos en la comunidad en Puerto Rico también. Hace 1 o 2 programas tuvimos al doctor Barriga que nos habló de PRP. Sí, lo vi, excelente. Así que sí. Luis hizo una disertación excelente de PRP
Y es una alternativa que tenemos en la comunidad y los médicos ya estamos preparados. Ustedes no tienen que viajar a Houston o a Alaska a recibir ese tratamiento. Nuestros médicos en Puerto Rico lo tienen y están bien preparados para hacerlo, y esa alternativa existe. Después que eso, si por ejemplo, después de hacer proloterapia, después de haber hecho plasma rico en plaquetas, no tenemos una respuesta abundante, hay algunos estudios, nosotros no me quiero meter mucho en eso, pero hay algunas personas que hasta han buscado un poquito de toxina de botulismo en algunos pocos casos, donde la respuesta duraba aproximadamente como 3 meses, pero es una alternativa, no es la alternativa que vas a tener, no está indicado por FDA, así que no me atrevo a dar esa recomendación a todo el mundo. Pero después, nosotros cuando vemos que la articulación mejora con un poquito de inyección, pero no dura tanto, entonces nos ponemos un poquitito más invasivos, ya estamos subiendo el próximo escalón. Entonces en el próximo escalón, yo le pido a mis compañeros que hacen fluoroscopía a ver si me pueden hacer unos bloqueos de facetas que utilizan el mismo nivel, con la idea de que si recibo una respuesta positiva sacroiliaca o de faceta, pudiera llevar un cablecito que yo voy a llegar cerca de un nervio, que no te vas a quedar paralizado, familia, no te va a hacer nada, pero simplemente va a intentar crear una quemadura en el nervio sensorial y va a permitir que tengas menos dolor por más tiempo. La mayoría de los pacientes pueden tener 3-6 meses sin dolor, algunos pacientes que están hasta un año. Tienes que verlo como una ventaja cuando sabemos que el esteroide te puede ayudar, pero no queremos inyectar tanto esteroide cuando las plaquetas están disponibles, pero posiblemente no están dando tanto alivio. Pues entonces procedemos al próximo paso, que sería una radiofrecuencia. No sé si quieres abundar sobre radiofrecuencia, pero... Sí, bueno, yo creo, quizás quisiera hacer algunos comentarios. Uno, como tú mencionaste, es que lo que estamos haciendo es como afectando al nervio sensorial, que es el que está sirviendo de micrófono a toda esa información dolorosa que la llevan a nuestro, ¿verdad? A través de nuestro sistema nervioso central, el cerebro a decir, oye, tengo dolor. Así que lo que estamos haciendo es como quien dice, quemando, apagando ese nerviosito sensorial para que esa sensación de dolor no siga subiendo. Así que yo siempre pienso que es una de esas, como tú muy bien explicaste, está al final de la escalera, es un extreme measure, pero la realidad es que tengo que decirte que lo he visto los resultados de pacientes que por diferentes razones han tenido radiofrecuencia en la espalda, y los resultados son espectaculares. Obviamente es importante que nuestro público entienda que esto no es un tratamiento para todo el mundo, y como tú muy bien explicaste, el paciente va a ir pasando, evolucionando de una escalera a otra hasta encontrar el tratamiento que sea mayor efectivo, con menos complicaciones o riesgo. Así siempre se practica el manejo del dolor. Así que yo creo que, ¿verdad? Habiéndote escuchado hablar de esto, es importante que nuestro público que nos está escuchando entienda que hacer manejo de dolor para condiciones musculoesqueletales o la que sea, manejo de dolor requiere de un especialista que pueda evaluar al paciente de manera comprensiva, ¿verdad? Porque aunque hay diferentes campos clínicos que manejan dolor de diferentes formas, muchas veces estos campos clínicos pueden ser muy streamline, o sea, solamente me enfoco en este abordaje para cuidar al paciente, y eso me pudiera perder en la perspectiva de ver al paciente en la complejidad que su dolor se presenta, y por lo tanto las opciones terapéuticas que se le pueden ofrecer. Y creo que los últimos 50 minutos es lo que hemos tratado de decir, que la articulación sacroiliaca o dolor de espalda es complejo, que hay que hacer una buena evaluación para tener un diagnóstico que sea enfocado y claro, y por lo tanto ofrecer al paciente el tratamiento que necesita para eso, no estar adornando tratamientos que son generales y realmente lo que hacen es mantener la discapacidad o los síntomas por mucho tiempo, realmente sin los beneficios que el paciente necesita. Y es importante, ¿verdad?, que nuestros pacientes entiendan eso, ¿verdad?, que es importante esa evaluación de alguien que se dedica a esto. Yo creo que el médico fisiatra es ese médico que entiende la medicina musculoesqueletal, entiende el manejo de dolor, pero no solamente va a diagnosticarte, va a enfocarte en lo que tú muy bien dijiste, es cómo te devuelvo calidad de vida en tu proceso, ¿verdad? Correcto. Y cabe señalar que como estaba diciendo anteriormente,
todas estas modalidades que tenemos para tratamiento de dolor van con el fin de ayudarte a mejorar la calidad de vida. Pero esto no es solamente el médico que tiene que hacerlo. Si el paciente no pone de su parte, no va para ningún lado. Si el paciente trabaja de tú a tú con el médico para, ok, doctor, yo voy a hacer esto porque voy a intentar bajar de peso, porque voy a ponerme más activo, pero para convertirte en un saco de papas, estar sentado en una cama, dame medicamentos, dame inyecciones, posiblemente no sea la mejor intervención. Y por eso yo tengo mucha fe en nuestros compañeros fisiatras, porque nosotros tenemos la capacidad de convencer al paciente, yo te estoy ayudando, pero tú me tienes que ayudar a mí. ¿Y cómo tú me ayudas a mí? Es yo viendo que tú estás más activo. No te estoy Lo que nos lleva al próximo tema, que es el componente de rehabilitación, exacto, ¿verdad? Porque todo esto que hacemos con el paciente, que yo digo que son como apagando fueguitos, te diagnostiqué, te di algo para el dolor, te hice unas inyecciones, pero ¿y cómo te recupero? Entonces ahí entra el componente de rehabilitación, y la literatura nos habla, ¿verdad?, de la importancia de trabajar entonces con un proceso de recuperación que va a través de una rutina de ejercicios y otras cosas que debe estar haciendo el paciente. Es importante que el paciente entienda que cuando sufre dolor por mucho tiempo, cambia la postura en cómo nos paramos, cambia la postura cómo me siento, se crea un desbalance muscular entre los músculos de al frente y los músculos de atrás. Eso me produce otros dolores y otros síntomas. Sí. Así que en el proceso de rehabilitación, una vez hemos manejado o controlado el dolor, es importante que el paciente entienda, como tú muy bien decías, que tenemos unas expectativas de cómo el paciente entonces va a entrar en una rutina de ejercicio para trabajar un balance en flexibilidad anterior y posterior a la cadera o a la espalda, fortaleza de los músculos core. Los músculos core son los estabilizadores del tronco, ya sea la espalda atrás, la espalda al frente, o sea, los abdominales. Y obviamente tener buena fuerza de esos extensores de la espalda, porque desarrollamos debilidad en músculos posturales que también nos llevan a perpetuar los síntomas relacionados al dolor. Así que si el paciente no trabaja en equipo con su terapista, con su médico, pues apagamos el dolor por un tiempo, pero los síntomas entonces se quedan porque no recuperé, ¿verdad?, ese balance muscular, esa fuerza, esa flexibilidad que queríamos lograr. Estoy totalmente de acuerdo, y vuelvo y repito, tengo mucha fe y tengo muchos compañeros en Puerto Rico, terapistas físicos, athletic trainers, que te pueden ayudar, o entrenadores de gimnasio, que te pueden ayudar a trabajar el core, que muchas veces nos olvidamos. Y recuerden que hace 60, 70 años atrás, estábamos caminando todo el tiempo, y podíamos caminar largas distancias. En mi pueblito de Villalba caminábamos mucho, pero con un advenimiento de más vehículos, sentarnos en la computadora o estar en telework. Telework. Esto es un caso. Entonces terminas no utilizando los músculos abdominales, o como decía Mari Carmen, los músculos de la espalda, que se van atrofiando. Entonces no te quejes después cuando quieres salir afuera y tienes un dolor de espalda. Así que es importante, yo le digo muchas veces a los pacientes que están trabajando en telework, mira, bueno, ponte un timer. Un timer, y cuando el timer diga clink, clink, te paras, estiras y vuelves y te sientes. Yo, por ejemplo, estoy trabajando y le digo a mis compañeros, mi fax y mi impresora está en el otro cuarto. Es la excusa para yo poder ir caminar, porque si me quedo en la computadora todo el tiempo, mis músculos se debilitan. Perdemos mucha condición, y la realidad, como tú acabas de decir, los tiempos modernos nos han llevado a ciertos retrasos, ¿verdad? Uh-huh. Hemos perdido la habilidad de cuidar nuestro cuerpo, y bueno, eso no nos hace bien, y terminamos con dolencias y cosas que después no nos afectan cuando estamos envejeciendo. Sí. Y no entremos a hablar de eso. Bueno, pues madurez. Vamos entonces, pues vamos cerrando, ¿verdad? Yo creo que estuvo bien chévere la conversación, me llevaste poquito a poco, ¿verdad?, por el proceso de tomar decisiones, de decidir pruebas diagnósticas, de cómo nos ayudas a tomar decisiones respecto a las diferentes y variables inyecciones que existan para manejar esto. Comentarios finales, ¿qué te gustaría recomendarle a nuestra audiencia cuando piensen en dolor de espalda y específicamente sacroiliitis? Ok, que nos permitan a sus profesionales de la salud ayudarles. Muchas veces cometemos un error pequeño en consultar a Google para llevar con un diagnóstico al médico,
Y a veces cuando vienes con el médico eso, vas a ver a veces la cara del médico que puede cambiar, pero es porque, no es porque él te esté denegando ese diagnóstico, no te está diciendo que tú estás mal, es que permite al médico hacerle preguntas y contéstale con mucha certeza y con mucha honestidad cuáles son los síntomas, porque a veces no queremos decir muchas cosas y no es tema de esta noche, pero a veces tenemos pacientes que tienen daño al cordón y se quedan calladitos y tienen síntomas porque les da vergüenza, pero a nivel del sacro tenemos esa inflamación que puede estar ahí y no, bajo ningún concepto le estoy diciendo que porque tengas dolor sacroiliaco vas a tener una inflamación de artritis reumatoidea ni nada, pero es una inflamación que existe. Si tú le permites al médico hacerte las preguntas, examinarte con los excelentes médicos que tenemos en Puerto Rico, te van a ayudar a hacer un mejor diagnóstico. Tu nivel de tensión va a disminuir porque Google no te va a contestar la forma de cómo trabajar y te va a ir llevando paso a paso de cómo debería ser el proceso de rehabilitación, que es el tema que trabajamos cada mes aquí en Fisiatras TV y que estoy muy contento porque estoy teniendo unos compañeros muy buenos para esto, pero que sepan que estamos para ayudarles. Ustedes tienen en Puerto Rico una calidad de médicos increíble y una calidad de terapistas sin discutir que trabajan en conjunto para darle la mejor calidad de vida que usted pueda tener. No tienen que ir Gracias, a Hawái. No hay que ir lejos, no hay que ir lejos. No tienes ahí en Puerto Rico. Bueno, pues quisiera primero darte las gracias. Sabes que siempre te he dicho que estoy orgullosa de ti y hoy estoy más orgullosa. Te has convertido en un profesional espectacular. Así que qué chévere que esta noche hayas podido pausar para acompañarme en nuestra edición número 14 de Fisiatras TV. El tema estuvo interesante y tuvo una audiencia espectacular esta noche, así que gracias a todos los que nos siguieron esta noche y ojalá que pudiéramos, ¿verdad?, seguirlos viendo en los programas futuros. La intención de Fisiatras TV es poder llevar un esfuerzo educativo a la comunidad sobre el rol del médico fisiatra en Puerto Rico y cómo nosotros podemos contribuir a tu salud integral. Así que gracias a todos aquellos fieles seguidores de nuestro programa. Y bueno, para cerrar, les recuerdo que la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación te quiere saludable, así que nos puedes seguir a través de los medios sociales por Instagram y por Facebook. Nuestro próximo programa será en 1 o 2 semanas, así que sorpresa, sorpresa, tienes que estar pendiente de la página para ver qué viene por ahí. Quisiera agradecer a Cristian por siempre apoyarnos en la producción. Y a Jorge, darte las gracias por la pausa esta noche. De verdad que el programa estuvo bien bueno. Gracias por tus comentarios y éxito. Que sigas trayendo calidad de vida a muchos pacientes más. Gracias a todos. Como les digo todo el tiempo, sigan orando por mí para poder seguir echando para adelante y seguir aprendiendo y orando por todos nuestros compañeros profesionales y las distintas situaciones que estamos teniendo a nivel del mundo. Vacúnense y por favor sigan apoyando el talento puertorriqueño, que para eso estamos. Gracias, Jorge. Un abrazo y buenas noches a todos. Espero que hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Buenas noches a todos.